Bueno, eso surgió un poquito precisamente de los seminarios que Raúl Román estableció en la Universidad Nacional Sede Caribe, establecieron en San Andrés de historias del archipiélago. A raíz de eso, pues, empecé a colaborar de viva voz, todo lo estamos escribiendo a cuatro manos, y empezamos a encontrar documentación que era San Andrés, que era Providencia, y empezamos a ver esos vaivenes imperiales, y que esos relatos identitarios eran algo más complejo de lo que decían a veces los actuales personajes raizales de las islas, ¿no? Que la isla pasó de una mano a otra, que los territorios cambiaron, que fueron hábiles negociadores los nativos. Entonces, nos metimos a buscar información en archivos españoles, en los archivos colombianos, algo también hemos encontrado grandes colecciones documentales de Centroamérica, y cruzando toda esa información, las realidades se fueron complejizando. Eso nos atrapó un poco y nos permitió ver que esas luchas imperiales eran sumamente complejas y dinámicas, ¿no? Y creo que por ahí empezamos a profundizar y fueron saliendo libros de San Andrés, de las costas de Centroamérica, y fuimos también complementando un poco con los colegas que estudiaban en Centroamérica, que estudiaban en otros lugares del Caribe, y creo que de ahí fue surgiendo todo este interés. Sí, porque es que encontramos un punto de inserción y al mismo tiempo una bifurcación en el tema imperial. Cuando nos preguntamos el archipiélago de San Andrés y Providencia, ¿a quiénes eran leales? ¿Inglés o español? ¿Eran ingleses o eran españoles, como decía? Entonces encontramos ahí que eso no era tan claro. No era tan claro. Que estos solamente eran leales a ellos mismos y que los imperios eran instrumentalizados en esas dinámicas. Así como los imperios los utilizaban para el beneficio económico, ellos también utilizaban los imperios para sus propios intereses políticos y económicos. Entonces, ya eso nos dio la posibilidad de mirar una región que estaba en los límites de unos imperios que intentaban controlarla, y que eso era una región transfronteriza, ¿no? Una región y transimperial, donde las lógicas imperiales atravesaban y venían sin tener una capacidad total de control de los agentes y los habitantes que estaban en esta zona. Entonces, esa idea de transfronterizo, transimperial, ya derivó en una serie de cuestionamientos a los viejos modelos explicativos muy taxativos sobre esta presencia colonial. Nos permitió situar también el rol y el papel, por ejemplo, de España, que terminamos descubriendo que no tenía ninguna ciudad en la costa y que todos estos territorios se controlaban y administraban de la Capitanía General de Guatemala, por ejemplo. Entonces ya eso eran territorios que no estaban en la red, digamos, de ciudades que ostentaban y desde la cual se articulaba el poder hispano, sino que eran territorios muy al margen y lo contrario. Mientras que Jamaica era el control imperial más importante para los británicos, a estos territorios solamente ejercían una influencia porque tampoco le interesaba tener grandes gastos para montar ahí una ciudad colonial. Tenía unos asentamientos que financiaba, fomentaba e intentaba ordenar para sacar provecho, ¿verdad?, como imperio de lo que le producían estos territorios. Entonces eso ya es otro segmento que ocurre en el marco de estas luchas imperiales. No es la lucha por Cartagena, no es la lucha de pronto por el mismo Jamaica en su momento, no es la lucha por La Habana, no es la lucha por Veracruz. Son escenarios de lucha imperial totalmente diferentes, donde confluyen otros niveles de la confrontación imperial que no son los clásicos niveles de la guerra a ciencia cierta. Y luego nos llamó también mucho la atención el que el virrey Caballero y Góngora estuviera muy pendiente de todos esos territorios y todas esas disputas imperiales entre los ingleses y los españoles, porque en la reorganización defensiva del Caribe al apostadero militar de Cartagena le tocó la defensa de la costa Mosquiti. Entonces, bueno, la costa Mosquiti, el Darién y la Guajira, era todo entonces hubo una implicación directa, por un lado del militar, del apostadero de Cartagena, pero por otro lado el virreinato de la Nueva Granada, que incluso cuando uno lee los informes finales, ya una vez que deja de ser virrey, él pensó en que la recuperación económica del virreinato, que era un virreinato pobre a finales del siglo XVIII, se podría potenciar por la incorporación del Caribe centroamericano y los territorios del Darién. Entonces, eso nos llevó a encontrar mucha documentación en los archivos colombianos sobre las costas caribeñas centroamericanas. Entonces, ahí se unió pues, el interés por
el archipiélago de San Andrés y Providencia, y luego los contactos con Centroamérica y México nos permitieron dibujar todo ese espacio occidental del Caribe de una manera nueva, por encima de las fronteras nacionales y, pues como decía Raúl, con un estudio de unos territorios periféricos muy disputados, con un interaccionar a finales del siglo XVIII y XIX que no habíamos imaginado de otra manera. Pero unos imperios que son tremendamente complicados, periféricos, pero que se encuentran en los procesos de globalización del siglo XVIII. Entonces uno ve la complejidad, porque eso luego lo descubrimos en otros artículos que no están en este libro, pero que son realmente unos territorios que se articulan con procesos globales, tanto de la accionar imperial como de la actuación propia del comercio que se vive y se activa y se articula en este territorio.